Oye, cuéntame cómo se conocían ustedes de antes de que tú me hablaras de Luis. ¿Cómo llegamos a esta conversación de, oye, invitemos a Luis a hacer una entrevista? Cuéntamelo. Mira, con Luis no nos conocíamos personalmente, nos conocimos ahora. Nuestro nexo fue la Carolina Pasteles, la dueña de este espacio. La Caro siempre está, bueno, muy ligado al Orcón desde siempre. Y tiene un nexo con Mendoza que me gustaría que Luis lo pudiera como complementar un poco más. Y bueno, yo también personalmente tengo una ligación con Mendoza y con la música. Cuando me dijo, oye, viene un amigo mendocino, músico, va a estar en Chile, va a estar en Orcón. Para que a ver si surge la otra de armar algunas cosas, algunas fechas. Ya me entusiasmé de inmediato, nos pusimos en contacto y nos conocimos el día, ¿cuándo fue? Domingo. El domingo. Llegó Luis con Cere, llegaron acá a Orcón y estábamos tocando en la feria. Bueno, ya nos habíamos convocado y todo, pero no, sin ensayo, sin nada, pum. Se subió con nosotros y tocamos un par de temas y fue muy entretenido. Bueno, bienvenido Luis. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá en este lugar, en este espacio, en esta casa de la Caro, en esta cabaña, y estar acá con ustedes feliz. Bueno, yo te digo bienvenido y nosotros estamos en este momento en tu espacio. Que tú estás de anfitrión en este lugar. Nadie es dueño de nada. No, por supuesto. Bueno, le mandamos saludos a la Caro ya que la mencionamos. Eso, Caro, con todo cariño, gracias. Y te reitero la pregunta por tu conexión con Orcón. Claro, el otro día estábamos conversando y buscábamos la palabra. Hay como una especie de corredor Mendoza-Orcón, que es como que lugares pequeñitos, ya no es Argentina-Chile, sino que es Mendoza-Orcón, así estos dos pequeños parajes, y que tienen mucho que ver con lo cultural. Porque yo no conozco, no tengo la crónica así documentada, pero ¿qué ha pasado? Que hubo gente de la cultura, de la música especialmente, que empezó a venir acá, llegó a Orcón. Uno siempre llega a Chile, zona Valparaíso, todo esto, y siempre te llega una noticia de Orcón, que es un lugar hermoso, que hay una gente, que la onda. Claro. Entonces, evidentemente, estos compañeros de la música, de la cultura de Mendoza, fueron llegando acá, se han conocido, eso sí que no sé, la Caro nos va a contar en algún momento quién fue el primero el que llegó acá, que se conocieron, claro. Y a partir de ahí se hizo como este corredor, ¿no? Sí, que si vas para Chile, anda para Orcón, busca la Caro, y entonces, bueno, de esa manera llegué yo porque viajaba para Chile y un amigo me dice, mirá, si vas para Chile, no te pierdas Orcón. Yo conocí a Orcón desde muchísimo antes. Es una galetita muy linda. Claro, pero Orcón destaca mucho por la gente. O sea, claro. Cuando un mendocino le recomienda a otro Orcón, dice, mira, es un pueblo chiquito, caleta de pescadores. Llegan los pescadores en sus botes ahí y les compras el pescado directamente con ellos, conversar. Y es otra cosa, un pueblo hippie, ya está, ya es una comarca. ¿Y tú hippie. consideras ahora que viene 2025, digamos? Porque mis abuelos decían, claro, esta es una caleta de hippie, pero han pasado los años. ¿Qué es el concepto de hippie para ti? Muy interesante, muy interesante. ¿Y tú viste ese concepto acá también? ¿Sentiste que está identificado todavía este hippie de Orcón? Se va diluyendo, digamos, ¿sí? Yo la primera vez que vine a Orcón fue allá por los años 80, no tengo precisamente, pero fue por los años 80, que vine con entonces quien era mi compañera, la madre de mis hijos, y pusimos una carpita en aquel lugar, en esa terracita que se llama por allá. ¿Por el lado del Clarón? ¿De la Playa Larga? La Playa Larga, bien para allá, porque, recuerdo perfectamente que cuando estábamos caminando, así, recién llegado y nos dijeron, sí, vayan para allá. Íbamos caminando y aparece un hippie, pero así, el prototipo del hippie, abajo, tenía el collar de la paz. Y nos cruzamos así en un momento como en una especie de pasaje, una escalinata, una cosa así que había por allá. Y nos cruzamos y dice, paz y amor. Gusto, sí que hay hippie. Este es el lugar. Claro. Era lindo estar. No, un tipo grandote, así medio Jesucristo, así con las mechas así, y nos miró, pero muy serio, no era simpático, Claro. nos miró así, paz y amor.
De ahí es como entramos, pasamos un portal, ¿viste? Claro. Entramos al universo hippie. Bueno, Muy bien. de esa experiencia, de ese momento en donde todo acá era así, había una gran concentración de hippismo, digamos. Las otras veces que he estado llegando, bueno, recuerdo cuando estaban construyendo esos edificios que hay allá ahora con ascensor y todo esto, la indignación, la bronca del pueblo, esta cosa como diciendo nos están destruyendo nuestra esencia, están arrasando. Sí. Bueno, eso lo alcancé a vivir también en otra. Claro, porque Y bueno, esto se va diluyendo. Todavía encontramos hippies, algunos. ¿Y qué características crees tú que quedan todavía? Por ejemplo, el saludarse. Te cruzás con alguien que no conoces y te saluda. Claro, igual es propio de pueblos chicos, Sí, pero, De la ruralidad, pero sí es algo que acá todavía ocurre y está lindo. claro, lo que pasa es que yo no digo que en este caso tenés mucha razón, pero no sería como que eso lo inventaron los hippies, sino que lo rescataron los hippies. ¿Viste? Una cosa así, como que es una sana costumbre de pueblos chicos, Claro. porque ojo, no es lo mismo saludarse entre la gente del pueblo que se conoce, que saludar a un perfecto desconocido que acaba de llegar y que te dicen, hola compañero, hola amiguito. El otro día nos saludaron así, hola amiguito. Oh, es hermoso. Sí, un saludo cordial. Comparado con ciudades en donde la gente va así, que si se mira con desconfianza, como diciendo no me vas a chorear, ¿viste? Una cosa así. Claro. Ir de ese contacto visual y de corazón a Una especie de ternura incluso. Creo. Exacto. Sí, Sí, es un lugar muy receptivo, así muy acogedor y con ese grado de ternura que, bueno, es como muy frecuente ver pequeñas instantáneas de cosas que en ciudades grandes las ves muy, o sea, por ejemplo, alguien que se encuentra con un perro y se pone a acariciarlo, listo. Eso está otra vez eso, ¿viste? Claro. En una ciudad vas a ver eso una vez por semana, con suerte. Acá lo voy a cada rato. Sí. Me gustaría agregar algo bajo el concepto de la cultura hippie, que en verdad no venía para nada preparado para hablar de esto, Pero quería saberlo. Orcón como que tiene esa mística, tiene como eso en su historial y realmente fue así, o sea, en los años 60, en los años 70, en el movimiento hippie que hubo mundialmente, Chile tuvo su versión hippie y hubo mucha gente que cultivó una forma, un estilo de vida y fueron gente que... Los gringos, Sí, pero no es una copia de gringo exactamente como quien quiere vivir la vida de gringo. Esta es otra cosa. Porque pensemos que el hippie en Estados Unidos no es el prototipo del gringo, es una contracultura. Claro. Entonces, en Chile se dio de esa manera, hubo verdaderos hippies que estuvieron acá, que todavía hay alguno que queda vivo por ahí. Todavía, sí. Pero también es una cultura que se vivió como en su época, es muy de un periodo. También se ha manipulado mucho el concepto del hippie, confundiéndolo con el tipo que está ahí en la caleta tomándose un copete. Bueno. Y esa como que ha traído como una parte mala también de esta especie de hippie que en realidad es un borrachín de la esquina que te está pidiendo una moneda cuando se pasa. Entonces, que como que hay muchas cosas. Pero también está asociado a la cultura del artesano. Pero el artesano es artesano, no necesariamente hippie. Claro. Entonces ahí hay toda una cosa. De alguna forma, yo siento que el hippie ya no existe. El hippie como puro, lo ponemos como una esencia. Y uno puede devenir hippie en algún momento, pero como que ya no me parece muy adecuado pensar que Orcón sigue siendo una caleta hippie, o sea, lo fue, como Bolsón en Argentina. Bien, totalmente, sí. Hay dos puntitos interesantes en esto que acabas de decir. En lo que dijiste esto del hippie como una esencia, se me ocurrió una imagen que es como, viste, como dicen que cada uno lleva su niño interno. Ajá. Nosotros podríamos decir que cada uno tiene, o no, su hippie interno. Claro. Y lo tiene más
al acceso más cerca de la cotidianidad, o lo tiene muy ahí para ciertos momentos especiales. Eso es cierto. Y en esta diferencia que vos marcabas, por ejemplo, en Argentina, actualmente, decir hippie es decir irresponsable. Fíjate qué curioso, sí, que si vos lo comparás con el nacimiento del origen hippie, del movimiento hippie, era una gran responsabilidad ser hippie. O sea, aparentemente era una cosa blanda, suave, qué sé yo, pero los gringos desertaban de no ir a Vietnam, claro. Se enfrentaban con muchas cosas muy jodidas, era una resistencia. Entonces o sea, su modo de vida era relajado, suave y qué sé yo, pero no era que todo da lo mismo, claro. O sea, vaya, ¿cierto? Detrás de eso había una ideología contra la guerra, de hecho. Exacto, o sea, toda una posición, es como decir anarquista, esta confusión que decir, yo soy anarco, entonces soy un tipo que me jodo. Y rompo todo, no me interesa ningún orden, me cago en los compromisos. Todo. No, ser anarquista es una cosa muy dura, muy, hay que tener garra para ser anarquista. Claro. Bueno, y en este caso de los hippies, ha devenido en esta cosa, en los ambientes así, especialmente, por ejemplo, en la música, ¿viste? Un tipo falta mucho en los ensayos, llega tarde, es muy hippie, como un adjetivo, ¿no? Sí, sí. Y en esto, ustedes acá en Chile han sabido acuñar un término que está muy bueno, yo lo encuentro muy bueno, que es el hipiento. El hipiento. El hipiento. Ilústralo. El hipiento, no sé, usted no lo conoce. No, sí, por supuesto. Pero el hipiento es el tipo que se acoge a la parte fácil del hipismo. Claro. Me relajo, tomo, ingiero sustancia, pido moneda y toda la cosa, y qué sé yo, pero de aquella esencia de los valores hippies, en realidad soy un marginal, ¿viste? Una cosa así. Oye, y eso sería, para mí, está muy bueno porque te diferencia el hippie del hipiento. Bueno, una cosa que a mí me encanta el lenguaje, me encantan las palabras, y no sé si conocías esta, pero hay una palabra que yo creo que es solo de Orcón, y que refleja exactamente lo que estás diciendo de el hipiento versus el hippie. Acá en Orcón, al que tú mencionas como el hipiento, se le dice el chiñe. Chiñe. Es una palabra muy de Orcón, muy bizarra. Bueno, para cambiar de tema, vamos. Te quería preguntar por tus inicios en tu relación con el arte. Tú te vinculas al arte, según te entiendo, ahora tú nos podrás contar un poco más, tanto desde la palabra, con tu trabajo como cuentacuento, que entiendo por lo que conversamos hace unos días que eso te llegó después. Sí, más reciente. Pero tu primera formación fue con la música. Sí. Sin embargo, tú te mueves en esos dos mundos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo llegaste primero a la música, después a la palabra. Bueno, ¿qué capacidad de memoria tenemos? Porque es una historia muy larga. No, en realidad yo nací en un hogar que estaba muy poblado de música. Mis dos viejos eran cada uno a su manera melómanos, no eran ningún músico profesional, eran gente muy común, escuchadora de música, pero que disfrutaba mucho la música, y básicamente era que, según yo recuerdo muy poquito, auxiliado con las crónicas familiares de que, por ejemplo, mi vieja cantaba mucho, ella hacía los laburos de la casa, y se ponía la radio, se ponía un disco y cantaba. Y hay un origen ahí de la cuestión de la palabra que yo la descubrí en estas historias que te pones a hacer de dónde vengo. Y era que a mi vieja le divertía mucho cambiar las letras de las canciones. Cantaba, pero cambiándole las letras, haciendo una cosa humorística, una cosa así. Y cantaba muy bonito, cantaba re bonito. Mi viejo no cantaba, era muy así, un tipo muy así. Pero escuchaba muchísima música, le encantaba el folclore, la ópera, también todo mucho lo cantado, no había tanta música instrumental, sí, algunos discos, pero... Y bueno, y según recuerdan, así esa crónica me la han contado, teníamos lo que se llama un combinado, que era un tocadisco con un mueblecito, así que tenía como los baflecitos al costado, y una tapa, y ahí vos veías el disco girando, y qué sé yo. Entonces, ponían los discos de ópera, qué sé yo, y yo era chiquito, y dicen que yo me asomaba al coso y mirando el disco, o sea, fascinado con el cuí del disco, me ponía a cantar y me había aprendido los papeles, o sea,
de la soprano, Rol, no, iba cantando todo y cantaba por ahí, algunas eran zarzuelas en español, otras en italiano. Bueno, ese es mi origen empapado de música, digamos. Ya después, cuando entro a la escuela primaria, paso a formar coros, sigo cantando. Después viene una... Tu primera formación en la música fue como cantante. Sí, cantante. Coro. Mira, algo común contigo. ¿Y tienes oído absoluto? El otro día descubrí que tengo un oído que le llaman entrenado o educado, que no es el oído absoluto que casi es como natural, que lo trae genéticamente. Sí. Pero el otro día... En realidad el oído absoluto solo como que no sirve para hacer música. Sí, mucha gente que tiene absolutamente. No se dedica a la música. No es una garantía de que vayas a hacer un buen músico. El concepto del oído relativo. Es que me llamó la atención que siendo tan pequeño pudieras distinguir entre las diferentes voces. Sí. Entonces, como que algo debe haber, un instinto primitivo con la música quizá, que te hiciera como entender naturalmente que hubieran diferentes voces en una orquesta, en un coro, y eso no lo puede hacer cualquiera. No, pero es que no era tan un coro, no era la cosa armónica de un coro, sino que, suponete, en una ópera están dialogando el tenor con la soprano. Claro, sí, entonces yo me aprendía, y era la cosa teatral, yo hacía, era un juego, sí. Absolutamente jugando, eso que es la ley que me he tomado después para, digamos, enseñar música o como docente. Arranquemos jugando sí, todo lo que podamos, porque ningún fin utilitario con la música. De hecho, en español, el verbo que usamos para ejecutar música es tocar. Sí. Pero en casi todos los otros idiomas, en inglés, en alemán, en francés, es el mismo verbo que se usa para jugar. Jugar a la música. Totalmente. Me encanta pensar en eso y totalmente. Totalmente de acuerdo. La música tiene que ser un juego, aunque también, volviendo a los hipientos, también está bueno el método y el estudio para que el juego sea más entretenido. Sí, que cada vez va. Pero eso ya lo verá cualquiera. Nosotros, qué sé yo, relacionándolo con juegos. Yo cuando era chiquitito, ustedes son re jóvenes, ¿no? Había una especie de juego deporte, que era, comprábamos autitos de plástico, autitos muy berretas, así, baratos, en cualquier kiosco. Comprábamos los autitos y los rellenábamos con masilla, con plastilina. Y entonces le hacíamos unos toquecitos en donde iban los ejes. Y era jugar en el cordón de la vereda, que eran como caminitos, carreritas. Entonces era, uno tira, el otro tira, el otro tira. Entonces era darle dirección y darle impulso. Y bueno, estábamos jugando, pero cada uno tenía su manera de preparar su autito, ¿viste? Que si le ponías unas piedritas acá, le ponías más peso del otro lado y todo. Bueno, esa es la técnica. Bueno, sigo con la historia. Y entonces viene toda la cosa del canto y qué sé yo, y a los 16 años, cuando cumplo 16 años, mi viejo me regala una guitarra. Y me ponen un profesor de guitarra, pero por música, para preparar el ingreso a lo que hoy es la Facultad de Música en la Universidad Nacional de Cuyo, que en ese momento se llamaba Escuela Superior de Música. Bueno, entreno, era una cosa que me costaba, pero era un regalo, era toda una cosa como diciendo voy a cumplir. Entro en la escuela, se rendía ingreso, entro en la escuela de música, empiezo. Sí, fueron un par de años, duró 1 año y medio más o menos el entrenamiento previo y estuve un par de años en la escuela de música. Claro. Me aburría muchísimo. ¿En conservatorio de música clásica? Sí, era todo sagrera. Claro, y en el medio más o menos me encontré con un compañero de secundaria que me empezaba a enseñar unas canciones, Sui Generis, Serrat, qué sé yo, y ahí me tiraba el más. Hippie del el compañero hippie. No, me inclinó para el universo hippie. Y ahí, claro, ¿viste? Y ahí me iba re bien porque con el entrenamiento podía puntear, claro. No era solo... Y ahí me gustaba más, pero esto dura hasta un momento en que en esa época iba a muchos conciertos. Y hay un momento, una bisagra, que es cuando llego tarde a un concierto en el Teatro Independencia, era verano, y entonces habían abierto las puertas del teatro, habían
las que separan del foyer del teatro estaban abiertas. O sea que yo entré al teatro y así, yo no sé, como diciendo, me envolvió, me encontré con la música. Estaba el maestro Lars Nilsson, maestro de flauta, un sueco impresionante, de altísimo nivel, que ha hecho una escuela en Latinoamérica de flauta traversa, y estaba tocando el concierto número 2 de Mozart para flauta. Y yo entré así, eso es lo que se llama amor a primer oído, sería, no vista, ¿no? Pero yo dije, yo quiero esa voz, yo quiero sonar así. Claro. Y bueno, mi hermana resulta que estaba estudiando flauta traversa, era una chiquilina, y ella, muy chiquitita, me empezó a enseñar, también había que rendir ingreso, ¿no? Y realmente ahí encontré mi camino, yo encontré mi voz, podría ser, yo quería sonar eso. Y después he caído en la cuenta de que, claro, si yo era cantante, lo mío era la melodía. Yo tengo mucho más que ver con un instrumento cantante que sacar con un la instrumento música, armónico. sacar la música de sí, por este canal, digamos. Pero claro, porque a mí, por ejemplo, era una cosa como una resistencia casi, no sé si decir orgánico, qué sé yo, pero cuando leía los acordes así en la guitarra, decía, que era un problema para resolver, ¿viste? Como diciendo, en cambio en la flauta, todo, por supuesto, había que tener buena lectura, esto y lo otro, pero era todo un andar. Y ahí, bueno, arrancó con la flauta y ahí empieza mi carrera musical, estudio, después se incorpora el saxofón, cuando encuentro un maestro que me dice, no, que no estudia saxofón, eso por el lado musical, y lo deshilachamos, hacemos un fade out así de esa historia para no hacerla tan larga. Y en cuanto a la narración, también hay un antecedente familiar que me lo han contado, y era que cuando yo era muy chiquito, mi abuelo materno, que vivía en San Juan, mi nono Bruno, llegaba a la casa de mis viejos de visita y qué sé yo, saludaba, y lo primero que hacía era sacar una silla, de esas sillas de totora, no sé si acá se llaman así, sí, al solcito, vení Luisito, y me sentaba acá y se me ponía a contar historias. Yo de eso no tengo el recuerdo, pero en la familia está, que era el nieto así para 3, 4 añitos, una cosa así, me ponía y me contaba historias. Claro, y después a mí me ha quedado una como preferencia, o sea, lo que más me ha atraído siempre es escuchar historias. Yo me encuentro con alguien que me empieza a contar algo de una cosa que pasó, o estábamos hablando el otro ayer con los pescadores que contaban esto, lo otro. Yo me quedo, es muy así, es como casi un privilegio, un placer inmenso, ¿no? Esto pasa también con la música, bueno, yo creo que a muchos, yo también tengo un vínculo muy íntimo con la música y con la palabra, yo creo que por eso también hay tanta afinidad. Con Luis nos conocimos ahora el domingo y es como que nos conociéramos, nos hemos visto tantos días, así es como, tenemos 1000 planes para esta semana, así fue muy increíble, y yo creo que tiene que ver con este vínculo que los dos cultivamos mucho amor, tanto por la música como por la palabra, ¿no? Y yo creo que hay algo común con lo que hablas del escuchar, que el escuchar historias, pero también el músico, en gran parte, uno se enamora de la música porque se enamora de escuchar la música. Y del disfrute, te dan ganas de entrar y ejecutar, pero la oreja es lo primero. Es lo primero, totalmente. Absolutamente, y mezclar ambos, como contar historias con melodía, yo creo que es como el boom del boom. O sea, vos sabés que yo tengo como yo me sujeto en eso, porque he descubierto que cuando cuento y meto música, es como si hiciera una trampita, porque la música atrapa mucho, o sea, como que cualquiera, es más, cualquier narrador, si le pone un poquito de música, se transforma en... Entonces yo, en realidad, cuando hago narraciones con música, son directamente diseñadas así. Quiero hacer un trabajo de tejer música con cuentos, una cosa así.
pero no lo uso mucho como auxiliar porque me parece que estuviera haciendo trampita, ¿viste? Como narrador. O sea, me gusta más la dificultad de capturar la saca atención. La música y es como sacar el comodín. ¡Claro! Y sí o sí te ganas al público. Exacto. En cambio, el narrador puro, claro. aunque esto de la pureza y de los talibanismos que hemos hablado no son, pero bueno. Yo creo que se puede. Totalmente. No estoy. Esto es muy personal. Yo me lo pongo porque hay muchos narradores que utilizan mucho la música en sus narraciones como ese recurso, ese ganchito, porque digamos una de las habilidades o de las, ¿cómo te podría decir? De las cualidades de un buen narrador es tener a todo el público acá, tener la atención del público en todo momento, ¿viste? Capturada acá. Yo los tengo acá y los suelto cuando quiero, y los tomo de nuevo y los hago llorar y los hago reír. Es un poco una cosa ego del narrador, pero es parte de la magia seguro. del estar en un escenario o lo que... Totalmente. O frente a un público y poder capturar eso. Y la música... Sí. No, por supuesto, pero lo que yo entiendo que lo que dice Luis es que con la música él ya sabe que lo va a lograr muy rápido o de manera más efectiva. Entonces, el desafío es poder prescindir de esa herramienta que ya tiene y valérsela. Pero valérsela como narrador y con el puro discurso también ser capaz de lograr esa tensión. Entiendo como el ego del narrador, como decís tú. Si te entendí desde el primer momento, pero encuentro que son ideas que ya... Sí, son absolutamente, son sonceras. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo siento que una persona que está acostumbrada a moverse en el mundo de la cultura y a ver arte y a escuchar historias, a escribir historias, yo creo que una persona que está constantemente consumiendo de este mundo ve a alguien que es bueno de alguien que no es bueno. Entonces, si tú me dices, yo lo que quiero es capturar, se va a notar que eres bueno en las dos cosas. Como que alguien que quisiera llamar la atención primero con la música para poder encubrir un poco sus narraciones, la gente lo va a notar también. Oye, fue mejor la música que la historia que contó. Y bueno, es válido también. Pero si tú eres bueno, pues van a decir, oye, la música espectacular y la historia la cago. ¿Sabes? Como que uno se da cuenta de eso. Entonces, como un poco dejar ese delimitado. Te lo digo muy simple. Como también un poco tomarlo como un desafío personal y no como una ley inquebrantable. O sea, la fusión siempre es la clave. De hecho, lo hago. Tengo un espectáculo para calle, para niños, para toda la familia, que se llama Musicuentos, que me encantaría hacerlo en algún momento acá, así de onda, acá, como que a donde voy siempre me gusta hacer por lo menos una función de Musicuentos, de onda para la comunidad como un agradecimiento. El sábado puede ser. Y en eso, estamos armando cosas para en eso, por ejemplo, cuento, suponete, una versión intervenida del flautista de Hamelin, en donde le van pidiendo cada vez más tareas y para cada tarea tiene un instrumento, por ejemplo, y toca su música. Entonces eso está pero ya diseñado, es como yo le pongo, son cuentos que tienen música en su interior, ¿viste? La música ya está, forma parte del cuento. Y vuelvo a esto que decías de cómo se valorizan uno a otro. Yo lo experimenté hace un montón de años acá en Chile. Teníamos un dúo con una cantante chilena, Tatiana Molina se llama, que es excelente, en Valparaíso. Y hicimos un espectáculo que se llamaba De Amores y Desamores, que se trataba justamente de encuentros, apasionamientos, enamoramientos y separaciones. Y era una canción, un texto, una canción, un texto, algunos narrados y otros leídos, los poemas los leía. Bueno, era impresionante. Hacíamos esa función en café, en cosas que eran normalmente un barullo, una cosa. Empezábamos con esto, un silencio. Y la gente así. Y era justamente ese, ¿cómo te podría decir? Ese tener todo el tiempo la atención variada de uno a otro lenguaje, y la canción le hacía el cuento, ¿viste? Y el cuento le hacía la canción. Claro. Era
pero era muy notable, hermoso, hermoso. Así que bueno, ahí van, la música y las palabras. Y hay otra cosa muy interesante, que es la música que tienen las palabras y el texto que a veces nos dice la música. Eso también es otro mundo. Ahí cuando se abre eso ya... Sí. Para bucear, hermoso, sí. No, me encanta todo lo que estás mencionando. Yo, coincidente con lo que ha dicho Consti y con lo que ha dicho Luis, creo que en el arte es muy importante vincularse con todo. O sea, para mí creo que es muy importante que el pintor vaya a ver teatro, escuche música, lea libros y así para todos lados, digamos, como que siempre te vas a nutrir y cuando llegas con las herramientas de uno de los lenguajes artísticos a experimentar otro, lo entiendes de otra manera y te complementa y... Sí. Esperemos que pase la micro. Ah, bien. Bueno, cambiamos. Te quería preguntar por algo que, bueno, aprovecho de contar. Luis viene de Mendoza. Va a estar acá en Orcón durante más o menos una semana. Poquito menos, el lunes nos estamos yendo. Claro. Y para la gente que nos está escuchando, contarles que el domingo pasado tocamos en la rotonda de la feria. Ayer lunes, porque hoy día... No, hoy día estamos a miércoles. Anteayer lunes, yo invité a Luis a que estuviera en el taller de narrativa, que yo coordino un taller de narrativa, de los talleres de la Casa de la Cultura. Luis estuvo en el taller con nosotros, contando un poco sobre la narración oral. Hoy miércoles también lo invité a otro taller que tengo que se llama Taller de Creación y Expresión Artística y Teatral, que es un taller del programa Acciona para niños. También Luis va a estar en ese taller, contando la historia a los niños, mostrándole un poco de su trabajo como músico, como invitado. Él accedió a las 2 invitaciones a los talleres de manera totalmente de onda y se lo agradezco mucho. El día sábado que viene, no sé si la gente lo va a alcanzar a ver esto, pero no importa, aprovecho de mencionarlo. El día sábado estamos planificando, todavía no lo tenemos bien definido, pero sabemos que vamos a hacer algo en el día, en el pasaje de la iglesia, la invitación que nos hizo Ale por el Centro Cultural Caleta Orcón, algo que tenga relación con la narración oral, quizás también con la música. ¿En qué horario? Todavía no está 100% definido, pero en este momento lo estamos definiendo. A ver, definámoslo ahora. A las 12. No sé, es verdad, porque el mismo día sábado, o puede ser de la tardecita, un poco antes de lo que tenemos en la Picada Araña, porque el día sábado también nos vamos a presentar en la Picada Araña a las 8. Ya música. Y ahí ya música. Luis va a hacer su repertorio solista y vamos a hacer algunas cosas a dúo. ¡Qué lindo! Así que ahí estamos con muchas cosas. Así que todos estos días ha sido una semana muy, muy nutrida y entre medio metimos la grabación de este podcast. Falta el domingo que nos despedimos en la feria. Exactamente, y el domingo nos despedimos en la feria. Con posibles actividades circenses a mi cargo. No Eso. ¡Oh, qué bueno! Es que tiene un show de la bala humana. No, una talla diferente, no, muy buena. Yo quería retomar un poquito lo que hablamos ayer antes de ayer, el lunes, en el taller de narrativa, cuando nos contaste sobre la narración oral. Sí. Y hacías un poco la diferencia entre la narración oral y lo que son las otras disciplinas como la lectura dramatizada, y esta relación entre la palabra oral, la palabra escrita. Que nos contara un poquito de esa especificidad que tiene la narración oral. Ajá, bien. Mira, no voy a decir lo mismo porque ya se me ocurrió una idea diferente. Me parece que la narración oral, la imagen es como un viajero que va por los caminos y pasa por diferentes casas pero no se queda en ninguna. Como que su lugar es el camino, ¿no? Porque la narración oral tiene espacio y tiene mucha relación con la literatura, tiene espacio y mucha relación con el teatro, pero no termina
de quedarse ahí. Siempre está, hola, ¿qué tal? Paso, conversamos y sigo viaje, y parece, ¿no? Entonces, en relación con la literatura, podría ser que la narración oral subsiste. Bueno, primero comencemos diferenciando un par de cosas importantes. La narración oral histórica es aquello que justamente historias, saberes, prácticamente identidades que se transmiten oralmente, como ha sido hasta que se inventó la imprenta o antes cuando se inventó la escritura, ¿no? Esto viene desde nuestros orígenes cavernarios, ¿sí? Entonces, esto hoy, ¿dónde lo vemos? Hoy, esa chispa, es la continuación de esa actividad, lo vemos en un asado, en un velorio, en la peluquería, en el taller mecánico, donde empiezan a contarse cosas que sucedieron, pueden ser anécdotas, puede ser una anécdota que ya pasó a ser un clásico, inventos, los pescadores con sus mentiras. Era así, hermosas mentiras. Sí, no sé si conocen una, pero hay un hombre en Argentina que ejerció la narración oral de una manera muy, muy especial, que tuvo mucha vinculación con los medios, hizo discos, y se llamaba Landricina, Luis Landricina. Por supuesto, sí. Tal vez lo puedan ver. Bueno, un tipo que narraba maravillosamente. Siempre sus cuentos tenían algo que hacía sonreír, digamos, risa, una cosa así, porque a mí me gusta hacer notar que mucha gente cuando dice, vamos a contar cuentos, entonces, vamos a reírnos. No, muchas veces pero es que en Argentina, claro, cuento en vez de chiste. decir chiste, dicen un cuento. Claro, te voy a contar un cuento, cuento verde, por ejemplo, un cuento que tiene una cosa erótica, ¿viste? Y cosas así. Bueno, pero los cuentos nos dejan sorprendidos, conmovidos, tristes. Claro, puede ser. Enojado. Un montón de cosas. Claro, el cuento no siempre te deja, pero este hombre siempre contaba de manera que no una carcajada, pero sí una sonrisa. Entonces les cuento un cuentito cortito por favor, de pescadores. Dice que en estas peñas de pescadores que se juntan, que comen un asadito de pescadores, ¿sí? Los pescadores deportivos, ¿no? Siempre el asunto está en quién pescó el pescado más grande, por supuesto. Y ahí viene la mentira. Y dice que en una de estas peñas había un viejo que ya era desmesurado. Nunca nadie le podía ganar. Siempre él salía al último y el pescado de él era siempre el más grande. Y era así, el pescado. Entonces dice en una vuelta, dice, che, viejo dice, ya nos aburre, ya sabemos cómo va a terminar. No lo invitemos más. Dice. Y a uno se le ocurre una idea y dice, mira, ¿qué te parece si hacemos una cosa para no dejarlo fuera y que nos divierta un poco? Vamos a invitarlo, pero cuando él cuente su pesca, le vamos a atar las manos. Vamos a dejar así. Entonces no va a poder que así, que cuente, pero va a tener una limitación. Bueno, cuentan todos, y le dicen, bueno, ¿va a contar usted, don Cosme? Sí, espere un poquito, ¿qué pasó? No, cuente nomás. Bueno, dice, bueno, el otro día fui al Paraná Miní, y tuve 3 horas, cuenta toda la pesca y qué sé yo, y lo saqué. Y no saben el tamaño. ¿Cómo era el tamaño? Mire, les voy a decir que el ojo era así. Muy bueno. Bueno, Landricina, un clásico. Qué bueno, esta cosa de esta sería como lo que nos queda de esa narración primitiva, que es espontánea, no se cobra entrada, no hay ningún teatro, sucede en los ambientes más. Y la otra es la que hace unos cuantos años ha ido creciendo, que es la que está nombrada como narración oral escénica, que su ambiente son los teatros, sus auditorios, que ya hay una puesta de luces, que hay micrófono y hay un público, ¿cierto? Entonces, bueno, especialmente en la narración oral escénica, ya abreva mucho de la literatura, toman mucho material de la literatura, no hay porque en una narración oral, la espontánea, que llamémosle, o la silvestre,
Lo más normal es una ronda donde uno cuenta un cuento, otro, listo, cada uno tiene un cuento, 2 y listo. Claro. En cambio, la narración oral escénica tiene que hacer una función que por ahí son 20 o 30 minutos contando y hay que tomar cuentos, Algunos lo hacen con material oral puro, pero la mayoría toma de la literatura cuentos que son oralizables, ¿sí? Y entonces, bueno, los va contando. Lo normal y honesto es decir, este es un cuento que se llama tanto, de tal autor y qué sé yo, Claro. o que lo puede ir diciendo cuento a cuento, o lo puede ir decir al final, como si fuera el programa de un concierto. Claro. Entonces, bueno, lo importante entre oralitura y literatura es esto, la oralitura en este caso toma material de la literatura. El cuentero va buscando, encuentra, le pasan datos, me encantó tal escritor, su estilo, y paso a contar cuentos de ese, ¿cierto? Y lo que venía ahí, que no sé si ahí más o menos apuntaba tu pregunta, ahí en ese momento sucede una especie de traducción, o no sé si transcodificación casi sería, del lenguaje literario al lenguaje oral. Porque, primero, aclaro para quien no conozca absolutamente nada, la narración oral, algo que sí que no se hace es leer. Porque el leer no me permite vincularme con el público con una mirada y así tener esta cosa de las atenciones, ¿no? Si yo leo hay algo acá que me está bloqueando y estoy dependiendo de, y estoy siguiendo un texto, si estoy leyendo, que me tiene encadenado. El narrador oral tiene una historia adentro que se la apropió. Claro. De alguna manera la rumia pasa de un estómago al otro y cuando la entrega es su historia, no necesariamente tiene que ser que lo vivió él, que él es el protagonista, pero él la cuenta como que es su historia, ¿sí? Entonces ahí hay un proceso muy muy interesante que uno de los talleres que doy yo es justamente oralización de textos. ¿Cómo puedo tomar un texto, un cuento que me encanta, pero contarlo, oralmente y que sea atractivo, que sea lo que yo le llamo palabra viva? No es que la literatura sea palabra muerta, pero está ahí como en una estructura. En cambio, sucede a veces, por ejemplo, uno está contando un cuento y se equivoca. Dice un error. Claro. Y no hay ningún problema. Claro. Por ahí hay una oportunidad de mejorar el cuento. Claro. O sale contando para público infantil. Los niñitos no se quedan callados. Y por ahí uno te tira algo que es, qué bueno esto. Y pasa a ser parte del cuento. Claro. Entonces, la capacidad de improvisar, de jugar en el... Seguro. Oye, te iba a comentar algo que yo creo que te va a gustar, porque en el taller al cual estás invitado hoy día con los niños, sí, claro. Una de los objetivos del taller es hacer una especie de obra de teatro o pequeños sketches teatrales. Tiene que ver con lo escénico, entonces la idea es poder recoger historias de acá, de la zona, y llevarlas a lo escénico. Entonces estamos recién, el miércoles pasado fue la primera, hoy va a ser la segunda sesión, vamos recién conociendo a los niños y todo. Entonces, la vez anterior, en un momento los hicimos como contar cosas que sabían de acá, qué historias de acá de Orcón, de la zona conocían. O sea, alguien contó una historia de un abuelo pescador, otro contó no sé de qué, otro contó una cuestión de que en la casa de su abuela penaban. Ya, se puso a contar algo de fantasma. Sí, y de repente había un niño que me encantó, porque había un niño escuchando y cuando le toca el turno preguntó, ¿y puede ser una historia inventada? Claro. Y así como que me llenó ya la pregunta la escuché, por favor, así. Y se contó una cuestión así medio fantasmagórica, con duendes, mezcló el relato del niño de acá, le puso más cháchara, y el otro como que mientras contaba le complementó como que, oye, podría, y como que armaron un micro cuento ahí, medio entretenido, medio desarmado, no importa, pero es el espíritu, como el impulso.
que viene de manera natural. Es un narrador oral, pero innato. Absoluto. Sí, ya está. Hay que soltarlo nomás. Hay que huele. Oye, qué buena. Oye, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a muy ustedes. rica. Sí, agradecido. Me habían dicho que querían tocar algo en conjunto. Sí, pero cuando terminemos, no sé si estamos terminando. Yo no sé. No sé, no veo. No Antes, sé por qué antes no de veo. terminar, yo propondría, por si alguien lo ve y Ajá. quiere ir el sábado a lo de la capilla, que tiremos un horario, aunque sea presuntivo, que Mira. más o menos a qué hora nos estaríamos. Si no, puedo estar yo Pero ahí. les propongo grabar Tiremos un un reel. horario, no, pero igual, Listo. tiremos un horario. 5 de la tarde. Bien. ¿Por qué? Todavía hay luz, todavía hay una onda, Ajá. es horario después de almuerzo. Bien. Como nosotros tocamos la pica a las 8, vamos a estar una horita y media haciendo alguna cosa, preparando el ambiente. Entonces, dejémoslo. 5 de la tarde, sábado, en el pasaje de la iglesia. El cuento de las 5. Sí, Grabemos de un una. reel, porque el reel lo puedo editar rápido Perfecto. y sale hoy día. En cambio, el video yo me voy a demorar en Ningún editarlo. problema. Bien. Te quería preguntar, Luis, antes de cerrar. En todo caso, no tenemos ningún apuro, así que No, seguimos después, cerramos y Sí, ustedes. necesito... Te quería- ¿Cuánto llevamos? Es que llevamos yo no- 45. No veo nada. No, yo Soy igual. piti. Te quería preguntar, Luis, por tu trabajo actual. ¿En qué estás en este momento en Mendoza con relación a la música? ¿En qué proyectos estás en este momento? Bueno, en este momento estoy haciendo lo que se me antoja, porque estoy en una situación hermosa que es que en el año 2021 yo me jubilé, entonces terminaron mis obligaciones con jefe, patrones, horarios ya fuera de la orquesta, de la docencia oficial y todo esto, entonces quedé así navegando el ocio, ¿no? Entonces, y hubo algo que tiene que ver que sigo, o sea, por ejemplo, me dicen, ¿estás tocando en algún grupo, esto, el otro? Y dice, si hay algo que me guste, entro de invitado, o sea, ya no estoy mucho para ensayar, para estas cosas, esa cosa del peón, estoy como algo fácil, algo llevadero, digamos. Y entonces, eso tiene que ver con que en el año de la pandemia, en 2020, cuando no se podía encontrarse para ensayar, para tocar, no había concierto, claro, estar encerrado con la música, puedo estudiar un rato, pero va. Entonces, había empezado previamente a encontrar, casi no buscaba, a partir de ahí me puse a buscar músicas en las plataformas que fueran grupos, no eran pistas, no era la pista de acompañamiento, el karaoke de tal tema ni tal tema, sino que eran músicos instrumentales mayormente, que su música me dejaba un espacio para que yo me involucrara, me metiera ahí, improvisara. Entonces, bueno, durante ese año se transformó en una especie de pasión y cosa muy divertida. Claro, empezar a coleccionar esa música y bueno, y empecé música y terminaron llegando músicas de África, de la India, del Oriente, de todos lados, músicas que para el lenguaje que yo con una total falta de respeto me los apropio, justamente como hace el cuentero, y me pongo a improvisar arriba de eso, ¿no? Y entonces, mi actividad musical preponderante en estos tiempos es por un lado, como lo que toco va por ahí. Sigo buscando músicas. A veces también, si me piden una vuelta, toqué en una plaza de artesanos muy importante en Mendoza, en la Plaza Independencia, y toqué ese repertorio mío, una especie de intervención que yo hago que se llama Músicas del Mundo. Y estaba tocando todo esto y viene un flaco me dice, por favor, tocate alguna conocida. Entonces, como una concesión, también tengo pistas de canciones, de tango, de folclore, de jazz, de brasilero, de todo lo otro. Entonces, de vez en cuando, para decir, bueno, llegamos a un lugar, una que sepamos todo. Bueno, y la otra que bueno, justamente por mi calidad yo le llamo jubiloso, no jubilado, como no tengo que estar viviendo de lo que toco, de la entrada, de la gorra, de todo esto, yo toco como una especie de ofrenda
sería como una cosa que hay una emanación musical ahí. Ahí yo estoy largando música y la gente que haga lo que quiera. Y me gusta mucho la historia de hacerlo en situaciones que no son un teatro, una platea, mirando y aplaudiendo. No. Me gusta mucho tocar donde la gente está caminando, transcurriendo. Y ver qué hace también la gente, cómo interacciona. Es bellísimo la variedad de gente. Toco, por ejemplo, hay 2 o 3 ferias en Mendoza que son o artesanales o de productos orgánicos y todo esto. Entonces la gente va comprando, pasea, se charla, se pone a conversar. Y bueno, yo me pongo a tocar ahí con un equipito de sonido que tienen ellos, toco estas músicas así, de repente veo que hay 2 o 3 que se ponen a bailar. Uno de los que más me conmovió fue una mamá con su bebé que se puso un rato a bailar y qué sé yo, y en ese momento yo me puse a tocar para ella, ¿viste? Y su bebé, y era una danza y arrorró a la vez, era como que estaba cunando. Yo digo, esto para mí vale muchísimo más que un teatro lleno, ya no me interesa esa cosa del escenario, el aplauso y todo. Ahí estoy, por ahí voy, en estos momentos. Y encontrándome con esto, cuando encuentro amigos con su proyecto, con su música, inmediatamente, bueno, hagamos algo juntos, pero es la complicidad, ¿viste? Como el de, y entusiasmémonos con esto. Y que salga, disfrutemos, lo navegamos. Y que tiene que salir rápido igual. Seguro. Oye, tengo este tiempo que tiene que salir. Ahora, ¿ya está listo? Y el otro día, el domingo pasado, tocamos, o sea, no habíamos ensayado absolutamente nada. Era como diciendo, bueno, sale tal bolero, en tanto. Nunca nos habíamos escuchado, digamos. Simplemente fue ahí. Oye, ¿en qué tonalidad estamos ya? Listo, vamos, se sumó de una y fue hermoso. Oye, ¿y hay grabación de eso? No sé, pero tal vez podemos una historia que ya se... No, pero el domingo lo vamos a hacer, no con tanto ensayo. Ayer nos juntamos un ratito a ver unos temas, pero tampoco un ensayo así tremendo, sino como decir, che, bueno, este tema, ¿cómo lo terminamos? El fundamental, ¿cómo termina el tema para que quede una cosa más o menos así? Sí, el amigo músico siempre decía eso como... no importa si en la mitad, si pasan cosas, pero si el tema termina bien, la gente se queda con una sensación de que, que el tema sonó. Sí. Si se diluye y no Claro. Ahí se muere. Me hiciste acordar, yo tenía cuando era chiquito, en la escuela primaria tenía un profesor de educación física, que muy bueno, un tipazo, aparte como persona, todo nos puso un montón de... Pero él tenía una de las cosas que nos enseñaba y que era pionero en eso, no sé si en todos lados, hoy son más inquietos, pero antes los profesores de educación física eran unos tipos que te tiraban una pelota, dale, jugá fútbol, claro. Listo, terminó, vamos, chao. Este era un tipo apasionado y nos enseñaba softball, vóley, handball, y nos enseñaba acrobacia, o sea, colchoneta, todo esto. Como gimnasia. Claro, gimnasia acrobática, todo esto, el rol, la media luna, vertical, mortero, todas esas cosas. Y él nos decía, ustedes tengan presente, porque hacía muestras, entonces nosotros teníamos que, no era, sino que en un momento toda la escuela veía lo que estaba haciendo tercer grado, cuarto grado. Y entonces él nos decía, ustedes preocúpense por esto, el inicio y el fin. Ustedes se hacen un buen inicio, con una buena actitud así ganadora, ¿viste? Y un final, ¡ra! Lo que pasa en el medio a la gente se le olvida. Se queda con la impresión de cómo empezó y cómo terminó. Yo eso lo tomé para la música, para todas estas cosas así, estas luchas así, estas exploraciones. Importante empezar con una cosa definida, precisa, que se entiende, y terminar con, ya están de acuerdo, terminaron juntos, muy bien. En el medio, después nos olvidamos, lo perdonamos. Como no sé, para mí, yo pienso en el tango y pienso en el tan. Claro, el cierre. Tal cual, sí, tal cual. Muy bueno. Bueno, Luis, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Maravillosa. Gracias a ustedes como gente, al espacio Inquietamente, al espacio de la Caro otra vez, a Orcom, maravilloso. Siempre voy a estar volviendo. Bienvenido. ¿Con más hippie o con más hippie? Sí, todo contribuye, todo suma. Por supuesto. Bienvenido siempre, Orcón. Muchas gracias. Para hacer cosas, para seguir haciendo música, conversando de narración. ¿Y te parece si nos despedimos con una musiquita? Vamos que no esté ensayada.
Pero despidamos y hagamos el video aparte. Dele, pues, no, tocamos de una. Ah, ¿sí? Sí, Ya, sí, mismo No, video, ok. esto es coraje, coraje. ¿En serio? Sí. Pero yo voy a estar con cara después que era así. Mejor me pongo ahí. No, está ahí. Quedaste encerrada Sí, en el de hecho la artístico. música. Ya. Bueno, no pidan buen sonido porque para mí es una temprana hora de la mañana y no he estudiado. Esto va a salir muy sucio. Como que requiere vocalizar una cosa así. Sí, sí, un entrenamiento de toda la embocadura para que salga limpio el sonido. Listo. ¡Qué lindo! Cortito. Cortito. Esto fue un adelanto de ¿cuánto? Del semana? sábado. Del sábado. La pica la araña. Nos vemos ahí. Eso. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. En el siguiente capítulo. Adiós.